Enfermedad de Addison. Definición: es la insuficiencia suprarrenal primaria. Se produce una falla en la producción de todas las hormonas. ¿Por qué es primaria? Vamos a tener en cuenta los tres niveles que son: 1. Glándulas suprarrenales. 2. La hipófisis. Y 3. El hipotálamo. ¿Qué pasa en la primera? Se afectan las glándulas suprarrenales porque no funcionan correctamente. Entonces el nivel de cortisol es bajo, por lo cual manda una señal a la hipófisis para que produzca ACTH y logre un aumento en el nivel de ACTH. Porque la A de Addison hace referencia a un problema autoinmune que se encuentra hasta en el 90% de los pacientes. La D, porque puede ser causa degenerativa por depósitos de aminoides dentro de la glándula suprarrenal. También podemos tener otra D, que hace referencia a drogas como el ketoconazol, que puede causar una insuficiencia suprarrenal. También las D de infecciones. Antes del VIH, junto con la tuberculosis, eran las primeras causas de insuficiencia suprarrenal. Esta enfermedad puede ser de secundaria a un hipopituitarismo, que disminuye las concentraciones de ACTH y disminuye los niveles de cortisol, aldosterona y andrógenos que secreta esta glándula. La O de otras causas que pueden dar este cuadro clínico, como el sangrado de la glándula suprarrenal, que no es tan difícil de ver como se lo imagina. Y por último, la N de neoplasias, que infiltran esta glándula y destruyen completamente su función. Definición de mineralocorticoides. Dado que los mineralocorticoides estimulan la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, su definición aumenta la excreción de sodio y disminuye la de potasio, principalmente en la orina, aunque también en el sudor, la saliva y el tubo digestivo. En consecuencia, el paciente presenta hiponatremia e hiperpotasemia. La pérdida de sal y agua por orinar causa deshidratación grave, hipertonicidad del plasma, acidosis, hipovolemia, hipotensión arterial y por último colapso circulatorio. No obstante, cuando la insuficiencia suprarrenal es secundaria a una producción inadecuada de ACTH, insuficiencia suprarrenal secundaria, las concentraciones de electrolitos suelen ser normales o solo están levemente alteradas y los problemas circulatorios son menos graves. Deficiencia de glucocorticoides. La deficiencia de glucocorticoides contribuye al desarrollo de hipotensión arterial y aumenta en forma significativa la sensibilidad a la insulina, además de generar trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. En ausencia de cortisol, se sintetiza una cantidad insuficiente de hidratos de carbono a partir de las proteínas, con generación de hipoglucemia y disminución de las reservas hepáticas de glucógeno. A continuación se desarrolla debilidad por la función neuromuscular deficiente, la resistencia a las infecciones, los traumatismos y otros tipos de estrés está disminuida. La debilidad miocardíaca y la deshidratación reducen el gasto cardíaco y el paciente puede presentar una insuficiencia circulatoria. La reducción de la cortisolemia estimula la producción hipofisaria de ACTH y aumenta la concentración sanguínea de beta-lipotropina, que tiene actividad estimulante de los melanocitos. Junto con la ACTH, causa la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas característica de la enfermedad de Addison. Por lo tanto, la insuficiencia suprarrenal secundaria a una insuficiencia hipofisiaria no causa hiperpigmentación. Características. La enfermedad de Addison resulta de un daño a la corteza suprarrenal. El daño hace que dicha corteza produzca niveles hormonales demasiado bajos. Este daño puede ser causado por lo siguiente. El sistema inmunitario ataca por error las glándulas suprarrenales. Infecciones como la tuberculosis, VIH o infecciones micóticas, hemorragias dentro de las glándulas suprarrenales. Tumores. Los factores de riesgo para la enfermedad de Addison de tipo autoinmunitario incluyen otras enfermedades autoinmunitarias. Tiroiditis crónica.
Inflamación de la glándula tiroides que con frecuencia lleva a una reducción en la función tiroidea. Hipertiroidismo, enfermedad de Graves. La glándula tiroides produce un exceso de hormonas tiroideas. Hipoparatiroidismo. Las glándulas paratiroides del cuello no producen suficiente hormona paratiroidea. Hipopituitarismo. La hipófisis no produce cantidades hormonales de algunas o de todas sus hormonas. Vitiligo. Pérdida de coloración café, pigmentación en zonas de la piel. Síntomas. Los síntomas de la enfermedad de Addison se desarrollan lentamente. Avanza de manera progresiva, que los síntomas pasan desapercibidos hasta que se presenta una situación de estrés, como una enfermedad o una lesión, que empeora los síntomas. Entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: fatiga extrema, pérdida de peso y disminución del apetito, oscurecimiento de la piel, presión arterial baja, incluso desmayos, ansias de consumir sal, bajo nivel de azúcar en la sangre, náuseas, diarrea o vómitos, dolor abdominal, dolores musculares o articulares, irritabilidad, depresión u otros síntomas conductuales, caída del vello corporal o disfunción sexual en las mujeres, insuficiencia suprarrenal aguda, crisis de Addison. La insuficiencia suprarrenal aguda puede provocar un shock potencialmente mortal. Los síntomas son: debilidad intensa, desorientación, dolor en la parte inferior de la espalda o en las piernas, vómitos, diarrea y dolores abdominales intensos, los cuales causan deshidratación, disminución de conciencia o delirio. En una crisis de Addison también se presenta presión arterial baja, nivel alto de potasio y nivel bajo de sodio. Análisis de sangre. En el hemograma detectamos una anemia normocítica y normocrómica en el Addison de naturaleza autoinmune, asociado al síndrome poliglandular. De naturaleza autoinmune 2, puede haber anemia macrocítica por anticuerpos frente a células parientales y déficit de absorción de B12. También aparece eosinofilia en un 8 o 10% de los pacientes y la velocidad de sedimentación globular elevada. Todas estas alteraciones hematológicas revierten espontáneamente al corregir el trastorno subyacente. Química sanguínea. El hipocortisolismo origina hipoglucemia. El hipoaldosteronismo produce eliminación de sodio, agua y retención de potasio. En un 10 o 20% de los pacientes se ha objetado hipercalcemia. Pruebas hormonales. Existe una elevada característica de la hormona adenocorticotrópica, ACTH, mayor de 50 picogramos por mililitro, como respuesta hipofisaria a unos niveles de cortisol prácticamente imperceptibles, menores a 5 miligramos por decilitro, aunque en la forma inicial la cifra puede ser normal. Los 17 cetosteroides y 17 hidroxicorticosteroides están disminuidos en orina, menos de 3 miligramos por día. Están descritas 5 pruebas de estimulación en el diagnóstico de la enfermedad de Addison, pero tan solo podemos considerar de utilidad a 2 de ellas. Test de estimulación rápida con ACTH. Es útil pero no diagnóstico, en el sentido de que una respuesta negativa al cortisol puede ser un Addison, pero también una insuficiencia suprarrenal de origen hipofisario, que ha empezado a ser atrofia secundaria de la glándula. Test de estimulación prolongada con ACTH, 3 días. Combinado con el anterior, se aproxima mucho al diagnóstico de la enfermedad, ya que, tras 3 días de estimulación, en el caso del Addison no se modifica la respuesta, pero sí en el caso de la atrofia de la glándula, por insuficiencia del origen hipotalámico, en el que se evidencia un ascenso paulatino de cortisol plasmático en los 3 días. Los otros test son el test de la metopirona y el test de la insulina, actualmente en desuso por los efectos secundarios. El test de la CRH solo es útil en el diagnóstico de fallo hormonal hipófisis hipotalámico. Pruebas inmunológicas. La determinación de anticuerpos
antiadrenales en pacientes asintomáticos indica riesgo de padecer la enfermedad. Unos niveles altos de ACTH con cortisol normal pudieran expresar una resistencia córtico-adrenal en la primera fase de la enfermedad autoinmune. El test estándar para detectar anticuerpos frente a la corteza adrenal ACA es la inmunofluorescencia indirecta, con una sensibilidad del 70% y una especificidad muy elevada en pacientes con adrenalitis autoinmune, más aún en pacientes con Addison en el seno de un SPA2. Más recientemente se han ensayado técnicas que emplean anticuerpos frente a enzimas esteroidogénicas, 17-hidroxisala, 21-hidroxisala y citocromo P450, con enzimas de la cadena lateral, Siden, Chain, Clavanje, demostrando una mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo en pacientes con una evolución de la enfermedad menor a 10 años. Este tipo de técnica se encuentra en la actualidad en continuo cambio. Electrocardiograma. Las más frecuentes alteraciones electrocardiográficas son ondas T, planas o invertidas, bradicardia sinusal, alargamiento del QT y bajo voltaje. Aparece bloqueo auriculoventricular de primer grado en 20% de los pacientes. Los cambios debido a hiperpotasemia son infrecuentes. Los que más se repiten son las ondas T altas, picudas y asimétricas, sobre todo evidenciables en las crisis addisonianas. Pruebas de imagen. El estudio radiológico no tiene valor para el diagnóstico de la enfermedad, pero sí de su etiología, y debería solicitarse tan solo una vez confirmado el diagnóstico por estudio hormonal. No es necesario la realización de tomografías computarizadas en aquellos pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria causada por adrenomieloneuropatía. Para el resto de los casos existen patrones radiológicos inespecíficos que sugieren diferentes etiologías y que son: atrofia suprarrenal, típica de la adrenalitis autoinmune; agrandamiento suprarrenal, presente en Addison de causa tuberculosa, neoplástica e infecciosa. Clasificaciones. Características de la tuberculosis. En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria de larga evolución se ha descrito agrandamientos hipofisarios comprobados por tomografías computarizadas craneales, que desaparecen después de cierto tiempo de tratamiento y que corresponden a hiperplasia de células corticotropas, aunque también se ha descrito adenomas productores de ACTH. Inmunoterapia o tratamiento. Los medicamentos actualmente utilizados para tratar esta patología son corticosteroides orales, para que los pacientes sean tratados al repuesto hormonal para los niveles bajos del cortisol. El cortisol se reemplaza con un corticosteroide, con mayor frecuencia hidrocortisona, que se toma 2 o 3 veces al día por vía oral. También puede ayudar la prednisona o la dexametasona. Por otra parte, si la glándula suprarrenal no está produciendo aldosterona, el paciente tomará un medicamento llamado fludrocortisona o acetato de fludrocortisona, que ayuda a equilibrar la cantidad de sodio y líquidos en el organismo. Dosis recomendada: hidrocortisona de 20 a 25 mg por día y cortisona de 25 a 35 mg por día. Fludrocortisona a dosis de 100 mg al día, pero se puede oscilar entre 50 a 200 mg al día. La dosis se debe utilizar paulatinamente a la mínima capaz de mantener al paciente asintomático, sin reducción de la fuerza física, con el objeto de evitar los efectos adversos originados por el uso de corticoides. Posibles tratamientos a futuro. Uso de células madre adrenocorticales. Modificarían la respuesta inmune o el sistema inmunitario, así como la terapia genética. Actualmente los investigadores trabajan para desarrollar corticosteroides de liberación retardada, que actúan de forma similar al cuerpo humano. También trabajan en la fabricación de bombas implantadas debajo de la piel que pueden administrar esteroides en dosis más precisas.